Bueno, feliz noche, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a su Learning Talk, su sesión que realizamos los días miércoles a las 7 de la noche, hora de Nueva York, y que trae a esta sala temas maravillosos de aprendizaje, siempre conectados con el futuro y las posibilidades. Ya saben, va a estar este programa a través de mis redes, en LinkedIn, en Twitter, en Instagram, en Facebook y también en YouTube, donde va a estar además residiendo para que ustedes lo disfruten. Están allí los anteriores. Esperamos que los futuros, si es que Dios nos da vida. Así que estamos aquí acompañados por Tili de León desde Bogotá, Colombia. ¿Cómo estás, Tili? Muy bien, Adrián, gracias. ¿Tú qué tal? Gracias por la invitación. Oye, y sabes que estoy muy contento porque como nos estamos entreteniendo, hoy vamos a hablar del entretenimiento. Y la palabra entretenimiento, que como siempre buscamos las raíces etimológicas, vienen del latín intertenere, que tiene dos partes: inter, entre, y tenere, de sujetar, de mantener. Entonces, es muy interesante ver cómo eh, entretener es mantener algo o a alguien. En el sentido original era ocupar el tiempo de alguien en algo que lo distrae y que lo impide atender otra cosa. Se refería a interponer algo entre dos momentos o actividades. ¿Mm? A lo largo del tiempo fue tomando otras acepciones como distracción, diversión, placer, y luego mm, empezó a relacionarse con el tiempo libre o en la ocupación del tiempo libre y del tiempo de distracción. Y así, bueno, en el siglo XV se empezó a utilizar esta palabra relacionada con distracción o pasatiempo. Después fue evolucionando a placer. ¿Mm? En el siglo XIX, con la revolución industrial, que aumentó el tiempo libre de las personas, entonces el entretenimiento se convirtió en una industria. La industria del entretenimiento. Qué maravilloso saber que tenemos una industria que así la llamamos y además extremadamente productiva. Para algunos países es un factor de ingresos extraordinario. En el siglo XX, con la aparición de los medios de comunicación masivos, tales como la radio, la televisión, el cine, eso, bueno, se transformó completamente la industria del entretenimiento y ahora en el siglo XXI el entretenimiento prácticamente es omnipresente en nuestra vida. Nos entretenemos, por ejemplo, con los teléfonos celulares, con las pantallas, todo lo que son pantallas, tabletas, iPads, teléfonos inteligentes, todo lo que tenga pantallas, además con los juegos, los videojuegos. Bueno, aquí hay pantallas para regalar. Me quedé sorprendido porque en el frente de la casa pusieron un televisor en perfecto estado. Y yo digo, pero ¿por qué ponen el televisor como si fuera basura? Bueno, pues resulta que ese televisor ya no le sirve a la persona porque tiene otro, no le cabe en la casa, entonces pone un televisor ahí. Claro, el televisor duró muy poco tiempo, inmediatamente pasó un transeúnte, lo montó en su carro y se lo llevó, se ve que lo necesitaba. Pero a mí me hizo mucha gracia pensar que alguien pone en la basura un televisor que está en perfecto estado. Bueno, para que tú veas, ahí se van viendo. A mí, por ejemplo, me entretenía antes otras cosas. Me entretenía, por ejemplo, la lectura del periódico, hasta de las comiquitas que venían dentro del periódico. Ahora prácticamente no leo periódicos sino una vez por semana. Me refiero a periódico en papel, porque los periódicos habituales los leo en su versión en internet. También la música es una forma de entretenimiento y la lectura es una forma de entretenimiento que además ya tiene varios siglos acompañándonos y ha ido evolucionando. La industria del libro
a mí yo me quedo sorprendido con la cantidad de títulos que salen día a día. Ahora con Amazon, que prácticamente tú puedes editar un libro en una jornada y inmediatamente ordenarlo a través de Amazon. O sea, ordenas un libro a través de Amazon, el precio es relativamente accesible. Esta etimología, al cambiar de significado, nos llevó a buscar la relación entre entretenimiento y aprendizaje. Y algunos de ustedes saben que ya hay una industria que se llama edutainment, o sea, educación con entretenimiento mezclado, que es una especie de aprendizaje lúdico. Y ese entretenimiento genera una motivación extraordinaria en los estudiantes, hace el aprendizaje mucho más atractivo, mucho más motivador, pues los estudiantes disfrutan con los contenidos y están dispuestos a participar intensamente, incluso a comprometerse mucho más activamente con las actividades y con los estudios. Por otro lado, el edutainment mejora la retención de la información, porque al ser más divertido, más agradable, es más memorable. Recuerden que nosotros recordamos por tres razones: por repetición, por impacto y por asociación. Y en el entretenimiento están las tres cosas. Está la repetición, está el impacto y está la asociación. Entonces, el uso de juegos, historias, actividades interactivas puede colaborar con que los estudiantes recuerden más la información que se les ha entregado. Por otro lado, promueve sin lugar a dudas la innovación, la creatividad y el pensamiento crítico. Y los estudiantes tienen que pensar muchas veces de manera creativa para resolver los problemas que les presenta el entretenimiento. Y por otro lado, también se fomenta la habilidad de pensamiento crítico. Y ese ambiente que se produce es un ambiente extremadamente positivo, pues que se incorporan los elementos del entretenimiento y entonces se reduce el, el elemento que bloquea el aprendizaje, que es el estrés. Se reduce el estrés y reduce la ansiedad. Y entonces el ambiente se hace un ambiente amigable de aprendizaje y mucho más propicio a que ocurran cambios de conducta. Por otro lado, dicen que nada que vale la pena hacerse, vale la pena hacerlo solo. Entonces, también se fomenta la colaboración y el entretenimiento está relacionado con los juegos. Y muchos de los juegos son hechos en compartidos, por lo menos en pareja o más allá. Se promueven las actividades de grupo y además se promueve la colaboración dentro del grupo y eso hace que se desarrollen las habilidades sociales y que el trabajo en equipo, que forma parte de la colaboración, haga que el aprendizaje ocurra de mejor manera y mucho más divertida. A mí me sorprende la cantidad de caminos que tiene el edutainment, porque prácticamente está relacionado con las metodologías activas. Y en el caso del aprendizaje acelerado, hay técnicas educativas relacionadas con el aprendizaje acelerado que usan el entretenimiento como una herramienta. Por ejemplo, el aprendizaje basado en juegos. Mira, nuestro amigo Augusto Oliveira es un experto, por ejemplo, en el uso de Serious Plays, de Lego Serious Play. Y el aprendizaje basado en juegos, el Game-Based Learning, tiene ahora versiones interesantísimas. Nada más hablando de Lego, podemos pasar toda esta sesión dando posibilidades que el Lego trae al aprendizaje. Por si fuera poco, está el aprendizaje basado en proyectos. Y el aprendizaje basado en proyectos es extremadamente divertido, es entretenido, o sea, es una forma de entretenimiento. Ahora, en los últimos 20 años, se ha incrementado la gamificación. Y en los últimos 10 años, la cosa va de manera exponencial. O sea, hoy encontramos
cientos de miles de experiencias de gamificación de aprendizaje, que muchos de ellos son libres, otros tienen costo, pero lo interesante es que la gamificación es una forma de entretenimiento. El aprendizaje basado en problemas, que nosotros lo estudiamos por allá por los años 60, 70, ahora está mezclado con los juegos y con el entretenimiento. Entonces, también es ilimitado y vemos, por ejemplo, universidades en donde prácticamente todas las materias se dan con aprendizaje basado en problemas. Nuestro amigo eh, David Cole nos trajo el aprendizaje experiencial. Y el aprendizaje experiencial, por definición, es un aprendizaje divertido, es un aprendizaje entretenido, es una forma de entretenimiento. A mí que me ha tocado hacer experiencia, aprendizaje experiencial al aire libre, me he dado unas divertidas enormes. Por ejemplo, me acuerdo estando en los Alpes austríacos, hicimos una cantidad de ejercicios que si yo me pongo ahorita a pensar, ¿cómo es posible que yo haya hecho todas esas locuras? Bueno, por ejemplo, caminé en un cable a 12 metros de altura y era entretenidísimo, de verdad, me divertí mucho. Eh, Hice, por ejemplo, escalada, hice rappel, el rappel que tú sabes, la gente dice, tú hiciste rappel, no te lo creo, porque mucha gente sabe que yo no soy demasiado apto físicamente, pero bueno, les voy a decir, sí hice rappel y lo hice con gusto y me divertí. En- Muchas de las actividades de aprendizaje experiencial las hice al aire libre, no solamente allí en los Alpes austríacos, en muchas partes del mundo, prácticamente que yo recuerde, al menos en 4 de los 5 continentes, hice aprendizaje experiencial al aire libre. Y también he hecho aprendizaje experiencial indoor, bajo techo. O sea, prácticamente el aprendizaje experiencial tiene inagotables posibilidades. Ahora con la tecnología educativa y no se crean con la realidad virtual y la realidad aumentada, esto ha tomado un aspecto prácticamente extraordinario. O sea, no puedes creerte lo que puede pasar. Y claro, cada día el asombro va apareciendo con más frecuencia. Y yo creo que ya me falta boca para asombrarme de la cantidad de barbaridades que veo hacer con esta realidad virtual y la realidad aumentada. Una técnica que, por cierto, mi querida Escámpola Ponte la usa de forma magistral, que es el aula invertida, el flip classroom, así se llama, también es una forma de entretenimiento. Eh, para nadie es ajeno que el storytelling ha tomado un campo amplísimo y que muchas personas lo utilizan de forma habitual en sus experiencias de aprendizaje. Antes era ocasional. A mí me tocaron docentes en mi escuela que eran unos genios en el uso de storytelling y eran de los que nos sentaban en el suelo alrededor de ellos para contarnos historias y eso es inolvidable para mí. Todo lo que tiene que ver con narrativa. ¿M? Por ejemplo, los profesores de literatura que pueda recordar, mi profesor Guillermo Yepes Jocán, Francisco eh, Leal, el profesor Arconada, Luis Arconada Merino, todos esos eran unos narradores extraordinarios. O sea, mucho más allá del storytelling, eran narradores literarios y con eso capturaban nuestro interés. Pero te voy a decir, los narradores extraordinarios más raros que yo tuve fueron los profesores de química que tuve, de biología, de física. Utilizaban la narrativa para atraernos a nosotros, incluso el de matemáticas. Tuve algún profesor de matemáticas que era un genio, trayendo narrativa
relacionada con la matemática, que además los árabes son así. Los árabes dan clases de matemática a través de la narrativa. Y los que han tenido el orgullo y el placer, igual que yo, de disfrutar de los libros de álgebra y de geometría de Baldor, saben que esos libros son unos libros de narrativa extraordinaria. Todo lo que tiene que ver con aprendizaje social y aprendizaje colaborativo tiene que ver con entretenimiento. Y el integrar actividades lúdicas, de multimedia, de elementos interactivos en el proceso educativo transforma la manera en que las personas aprenden y hace que el conocimiento sea más accesible y más significativo. El aprendizaje acelerado, además, tiene la característica que integra el entretenimiento en el proceso educativo a través de enorme cantidad de posibilidades. Por ejemplo, el uso de juegos y de simulaciones. O sea, el aprendizaje acelerado utiliza actividades lúdicas y simulaciones que permiten a los estudiantes aprender de una manera interactiva, de una manera divertida. El, el hecho de realizar actividades creativas, tales como dibujar o crear una música o una obra de teatro, estimulando así los diferentes estilos de aprendizaje, mantienen a los estudiantes interesados de forma intensa. Y ahora con la multimedia, que cada vez toma mayor sofisticación, nos permite utilizar los videos, las animaciones, muchos recursos audiovisuales que no existían hace 5 años están apareciendo y hacen que el contenido sea más atractivo y mucho más fácil de entender. Hoy que tuvimos a nuestro querido Luis de la Torre en la entrevista al mediodía con Francisco Duarte, que habla sobre agilidad, todo lo que son las metodologías ágiles, él mismo citó varios autores que tienen programas de YouTube en donde muestran a través de contenidos muy atractivos y extremadamente fáciles de entender conceptos de agilidad que antes eran extremadamente complicados de explicar. Cuando el facilitador logra crear un ambiente amigable de aprendizaje, tiene un entorno de su experiencia de aprendizaje que es estimulante, que es acogedor. Cuando estamos trabajando presencialmente, incluso nosotros incentivamos el que se decore el salón con elementos de colores, con música y que se publiquen sugestiones positivas alrededor del salón. Esa creación de ese ambiente amigable de aprendizaje en un ambiente presencial es extraordinario. Ahora, también se puede hacer en la virtualidad, un poco más restringidamente, porque el uso de la música tiene que manipularse con técnica. O sea, tú no puedes hacer uso de la música con un computador cualquiera. Tienes que tener algo que permita controlar el volumen de la música para que aparezca de una manera subalterna dentro de la sesión de aprendizaje. Pero puedes hacer uso de muchos elementos que hagan interacción con los socios de aprendizaje. Por ejemplo, metodologías tales como el uso de debates, de conversaciones en grupo, de juego de roles, todas esas técnicas se pueden utilizar tanto en la presencialidad como en la virtualidad. Mientras más participación y más dinamismo logremos en la sesión de aprendizaje, mucho más entretenimiento, y más entretenimiento significa más aprendizaje. La variación, o sea, la diversidad de técnicas educativas garantiza el interés y la motivación de los socios de aprendizaje. Y estas estrategias que en el aprendizaje acelerado se utilizan de forma muy efectiva, hacen el aprendizaje mucho más agradable, más estimulante para los estudiantes. El integrar el entretenimiento en las sesiones de aprendizaje trae muchos beneficios. Claro, también trae riesgos y vamos a hablar de eso. Por ejemplo, algunos riesgos. Empecemos por los riesgos antes de hablar de los beneficios.
a mí me parece muy gracioso cuando dice un facilitador, dice, ahora vamos a realizar una dinámica. Un momentico, y entonces, vamos a realizar una dinámica, ¿de dónde venimos? De la estática. Tienen que tener cuidado. Por otro lado, a veces pasa que se hacen uso de juegos y actividades divertidas que no tienen un objetivo relacionado con el aprendizaje. Eso hace que el socio de aprendizaje pierda el enfoque en el objetivo de aprendizaje, que es lo fundamental. Si nosotros llevamos a los estudiantes más a la diversión que al aprendizaje, estamos haciendo algo que es errado. El foco del entretenimiento en la educación es lograr que el socio de aprendizaje aprenda. Si el objetivo es divertirse, ese objetivo no es un objetivo de aprendizaje. Es otra cosa. Es una actividad divertida más. En las experiencias de aprendizaje, el entretenimiento tiene que estar atado con un objetivo de aprendizaje, evitando así la pérdida de enfoque. Por otro lado, algunos facilitadores pierden rigurosidad académica cuando utilizan elementos de entretenimiento y pueden ser acusados, y con razón, de ser superficiales. El entretenimiento que puede llevar un aprendizaje superficial no está alineado a los objetivos de aprendizaje y no está profundizando en los conceptos que son fundamentales de la experiencia de aprendizaje. Se le exige al facilitador rigurosidad académica. Y esa rigurosidad académica, por exagerado entretenimiento, puede reducir la percepción de seriedad del facilitador y de la experiencia de aprendizaje misma. Y hace que los estudiantes no tomen la experiencia de aprendizaje con la debida seriedad. Fíjense, la seriedad no es la gravedad. Yo puedo ser extremadamente divertido y profundamente serio. Lo que debo evitar es convertirme en una persona grave, una persona que tiene un mal gesto con la gente, que tiene mala cara, que parecía que la estuviera pasando mal. Y lo peor, hacérselo pasar mal a los socios de aprendizaje. Cuando estamos realizando actividades de entretenimiento, es muy importante que el socio de aprendizaje no se distraiga, que el entretenimiento no genere fuente de distracción para el socio de aprendizaje y le permita poner la atención debida en la experiencia que está sucediendo, en el tema central que se está facilitando, logrando así una mejor efectividad en el aprendizaje. Muchas veces también pasa que tenemos personas con estilos de aprendizaje diferentes. Y algunas personas que tienen un estilo de aprendizaje diferente pueden no estar participando de la experiencia de aprendizaje, y esa desigualdad en la participación altera el resultado. Y muchas veces lo que ocurre es que el socio de aprendizaje está incómodo o no se está involucrando. El facilitador tiene que darse cuenta de que se está produciendo una desigualdad en la experiencia de aprendizaje y buscar que el socio de aprendizaje participe en todo momento y logre expresar lo que es su sentir, lo que quiere, que suceda en la actividad entretenida. A veces el papel que quiere jugar el socio de aprendizaje es un papel más pasivo. Déjalo tranquilo.
Déjalo que disfrute a su manera. Hay personas que son, tú sabes, así como Luis de la Torre, por ejemplo, que es extremadamente divertido, él la pasa bien en todos lados. Hay personas que llegan a la misma sala de aprendizaje, lo hemos vivido Tiri y yo en la sala de aprendizaje de Luis de la Torre, que son más tranquilos. De hecho, estoy seguro que está pensando Tiri, al igual que yo, en un par de personas que hemos conocido con Luis. El hecho de que sean más tranquilos no significa que no la estén pasando bien, pero quieren pasarlo bien a su manera. Muy importante es que el facilitador no dependa del entretenimiento para tener éxito. No dependa del entretenimiento para que los socios de aprendizaje estén motivados a aprender. Cuando el entretenimiento dificulta la participación de algunos socios de aprendizaje, entonces tenemos que ir a sesión un poco más tradicional y menos dinámica. Pareciera contradictorio con lo que yo estoy promoviendo, pero no es así. Dense cuenta, cuando van a ver una película, hay escenas que son extremadamente activas y hay escenas que son extremadamente calmas. Y la genialidad está en balancear debidamente. Lo mismo, el facilitador tiene que tener escenas de tranquilidad, escenas de sosiego, donde no está ocurriendo el entretenimiento, para que cuando aparezca el entretenimiento sea divertido. Muchas veces ocurre también que integrar el entretenimiento, especialmente utilizando tecnología o materiales especiales, puede resultar costoso para un facilitador o para una institución y puede requerirle recursos adicionales que no se poseen o que no están disponibles. Hay que tener cuidado. A la hora de hacer el diseño institucional, tú tienes que contar con los recursos disponibles y ponerte creativo para usar lo que hay lo mejor posible. Mi recomendación es que cuando vas a utilizar entretenimiento, garantiza que hay un proceso de evaluación continua. Y les voy a decir que tanto medir como evaluar el aprendizaje con actividades entretenidas puede resultar extremadamente desafiante. Y que esas evaluaciones y esas mediciones pueden no reflejar realmente el conocimiento y las habilidades adquiridas. Por lo tanto, tienes que hacer lo que se llama evaluación cruzada. Evalúas al inicio, en el medio y al final. Y vas cruzando. Cuando además estás realizando edutainment, o estás utilizando el entretenimiento del aprendizaje, tienes que estar convencido de que muchos de los resultados que te va a traer el entretenimiento no son previsibles. O sea, las actividades de entretenimiento pueden darte resultados impredecibles y no siempre te garantizan el resultado deseado. Entonces tienes que tener muchas estrategias para ir cruzando, para alinearlo con los objetivos de aprendizaje, asegurando que la diversión y el compromiso no comprometen la calidad de tu experiencia de aprendizaje. Para que un facilitador pueda utilizar eficazmente el entretenimiento en sus sesiones tanto presenciales como virtuales, debe formarse en aprendizaje acelerado, formarse en aprendizaje lúdico, aprendizaje basado en juegos, en gamificación,
para que pueda adquirir las herramientas y estrategias que son necesarias. Por otro lado, tiene que desarrollar sus habilidades tecnológicas, porque muchas de esas herramientas tecnológicas y plataformas que utilizan elementos interactivos de multimedia en las sesiones necesitan entrenamiento, necesitan educación. Si yo voy a utilizar un software de gamificación o una aplicación de diseño de juegos o una plataforma de e-learning, tengo que estar debidamente educado para eso. Nosotros mismos tenemos programas de formación en metodologías activas y vemos cómo muchos facilitadores llegan a la sala y se sorprenden con las metodologías activas porque no están acostumbrados a manejar aprendizaje basado en proyectos o aula invertida o aprendizaje basado en problemas. Todas estas técnicas hay que estudiarlas a cabalidad. Una recomendación que le doy a todos mis facilitadores es que se formen en diseño instruccional, no para diseñar ellos, sino incluso para ver cómo sostener una conversación inteligente con su diseñador instruccional. Si tú aprendes sobre diseño instruccional, tú vas a poder pedirle al diseñador instruccional que utilice actividades y materiales educativos que resulten atractivos y divertidos. Y vas a asegurar que tus experiencias de aprendizaje están alineadas a los objetivos de aprendizaje con la metodología que a ti te interesa. Es importante entonces que conozca las distinciones de diseño instruccional. Una de las cosas que a mí me ha dado extraordinarios resultados es participar en comunidades de práctica. Participo en la sesión de Luis de la Torre el día lunes a las 6 de la tarde, hora del este. Participo en la sesión de formación de facilitadores del lunes a las 7 de la noche, hora de Nueva York. Participo en esta sesión del Learning Talk los días miércoles. Participo en el programa de Francisco Duarte a la 1 de la tarde el mismo día miércoles. Participo en el programa de formación de facilitadores profesionales el día viernes. Y tengo un programa de entrevistas los viernes al mediodía. Ahí acabo de nombrar 7 comunidades en donde yo tengo un papel importante. Pero además asisto a diversas otras comunidades de práctica que me permiten intercambiar con otros facilitadores, con otros educadores, con consultores del mundo entero. Ese tiempo es el tiempo maravilloso, porque claro, lo bueno es que esos foros son foros en línea. Y por si fuera poco, Tilly participa conmigo en 2 foros en LinkedIn, uno dedicado a aprendizaje virtual y otro a aprendizaje para facilitadores. Y en 2 foros más en Facebook, uno dedicado a facilitadores y otro dedicado solamente a la metodología de aprendizaje acelerado. Nada más ahí participamos los dos en cuatro foros. Y aparte de eso, los foros en los cuales yo me sumo a otros grupos. Y lo hago a través de diversas redes sociales. O sea, lo hago, por ejemplo, LinkedIn, Facebook, que acabo de nombrar, pero también lo hago en Instagram, en Twitter. Eso hace que yo me sume a, al momentum que generan los foros. Y por si fuera poco, estoy afiliado a asociaciones internacionales de la especialidad. Esa participación en comunidades de práctica trae enormes beneficios para la práctica mía de aprendizaje acelerado. Y claro, tengo la ventaja de que yo voy, aprendo en esos foros y lo traigo para que lo compartamos todos con este programa de Learning Talk. La práctica hace la maestría. Además, me permito recibir retroalimentación de manera frecuente. E incluso cuando hacemos sesiones, en algún momento de la sesión yo pido retroalimentación para nosotros.
y probamos diferentes enfoques, diferentes maneras de obtener respuestas de parte de la gente. Y vamos creando y vamos adaptando. Y mientras más flexibles somos, mejor respondemos a las necesidades e intereses de los socios de aprendizaje. Algo que yo recomiendo, lo he practicado en lo personal. Hoy mismo estuve estudiando un tema relacionado con esto que voy a mencionar, que es conocimiento sobre psicología. En el caso mío, he tomado educación formal en, en ciencia de la conducta, pero yo incentivo a que los facilitadores conozcan sobre psicología educativa y que entiendan cómo el entretenimiento afecta la motivación intrínseca y la motivación extrínseca, cómo afecta el compromiso, cómo afecta la retención, cómo afecta la memoria. Todos esos procesos son procesos psicológicos. La participación en conferencias y seminarios es obligatoria. En esta época, además, en donde los seminarios y los webinars abundan hasta el punto de que tú tienes que decidir a cuál asistes y a cuál no. A mí me encanta Tilly porque Tilly decide muy fácilmente. Ella decide asistir los miércoles conmigo. Ella es mi fija. ¿Eh? Pero ella, por ejemplo, yo la veo, la invitan ahí y dice, voy a asistir por las redes o voy a asistir presencial. Claro, tienen una actividad tan intensa que tiene que decidir a cuál va a asistir y a cuál no. Mi recomendación, a cuáles conferencias asistir, a cuáles seminarios asistir, aquellos que te permitan mantenerte en las tendencias, en lo último que hay en desarrollo de las metodologías que a ti te interesan. En el caso del entretenimiento de aprendizaje, los foros son inagotables. Elliot Massey, M-A-S-I-E, Elliot Massey, es una fuente inagotable de información respecto a entretenimiento en la educación. Eso es imperdible. Averigua en la Asociación Internacional de la especialidad que tú estás desarrollando cuáles son aquellas que están en las últimas tendencias y empieza a averiguar. Si tú no tienes dinero para pagar, empieza a averiguar cuáles son los eventos que son gratuitos y los hay abundantes. Pero mantente al día con las tendencias. La costumbre debe ser evaluar y mejorar de manera continua e implementar un proceso continuo de evaluación de tus sesiones para identificar cuáles son los elementos de entretenimiento que funcionan mejor y realizar así los ajustes que son necesarios para garantizar tu aprendizaje. Las tendencias emergentes, bueno, son varias. Hemos nombrado algunas, pero ahora voy a hacer particular mención. El uso de la realidad virtual y la realidad aumentada. Esto es extraordinario porque permite el crear experiencias de aprendizaje inmersivas que son extremadamente atractivas porque prácticamente transportan a los socios de aprendizaje al ambiente que tú quieras. Puede ser un ambiente de una época o de un lugar de otro mundo incluso. Esto puede ser extremadamente útil, por ejemplo, para profesores que dan clases de ciencia, tecnología, geografía, historia, biología. Prácticamente, bueno, es inagotable. Y yo estoy viendo realidad virtual y realidad aumentada aplicada al aprendizaje por todos lados. Por si fuera poco, ahora con la inteligencia artificial, yo tengo ya identificado al menos más de 500 herramientas de inteligencia artificial
que permiten personalizar el aprendizaje y adaptar el contenido a las necesidades individuales de los socios de aprendizaje y que incluso te proporcionan hasta retroalimentación en tiempo real. Yo recibo un diseño instruccional, pongo un prompt creado por mí, un prompt determinado, y le pido a la inteligencia artificial que lea el diseño instruccional y la inteligencia artificial con un clic me da retroalimentación de un diseño instruccional. Lo que tengo que hacer es leerlo después. O sea, leo previamente el diseño, leo lo que produce la inteligencia artificial y adapto. Si yo logro utilizar la inteligencia artificial, puedo hacer que la experiencia de aprendizaje sea más interactiva, más atractiva. Hoy mismo le hice un regalo a Francisco Duarte durante la entrevista porque le preguntaron al entrevistado acerca del liderazgo ágil y yo agarré y le hice un acróstico de, de agilidad y liderazgo inmediatamente utilizando inteligencia artificial y le quedó redondito y estoy seguro que Francisco se divirtió cuando lo recibió porque prácticamente fue a los 2 minutos de haber hecho la pregunta al entrevistado. Eso no sería posible si no fuera con inteligencia artificial. Me dice Campo Laponte, me dice, cuando le envío el acróstico, me dice, bendita sea la inteligencia artificial. ¿Eh? Que se rió muchísimo de que yo le di el feedback. Entonces, si nosotros logramos crear con inteligencia artificial juegos educativos, simulaciones, experiencia de aprendizaje interactiva, oye, el aprendizaje va a ser mucho más entretenido, mucho más fácil. Y con esto del aprendizaje basado en juegos, no te cuento. O sea, prácticamente el aprendizaje basado en juegos eh, tiene, tiene sus orígenes en la época antigua. O sea, yo he visto juegos de aprendizaje que datan de 10.000 años atrás. Y en China, la India, en Grecia, en Roma, en los países escandinavos, en todos lados habían juegos de aprendizaje. Lo que pasa es que después el sistema educativo se olvidó de eso y se puso rígido. Pero cuando empezamos a ver aprendizaje basado en juegos para aprendizaje de idiomas, o de historia, o de matemáticas, o de ciencia, la gama es inagotable. Ahora, por ejemplo, que he estado revisando temas de índole médica, de índole de salud, he encontrado juegos de aprendizaje de ciencias de la salud extraordinario. Ahorita, antes de empezar esta sesión, estaba hablando yo con, con mi querida Tilly acerca de una nueva área del conocimiento que se llama magnetismo neuronal. Y es extraordinario el aporte que hacen los juegos para ver el fenómeno del magnetismo neuronal. Ahora, nosotros los facilitadores tenemos acceso a, a una herramienta muy importante del entretenimiento en el aprendizaje, que son los microaprendizajes, los microlearning. El poder hacer experiencia de aprendizaje en módulos breves, hasta de menos de 1 minuto. Nuestras queridas Romy del Mar y Rosalba hicieron una experiencia de inteligencia espiritual que fue extraordinaria para nosotros. Duró ya 9 días en donde de manera diaria nos enviaron podcasts e información que tenían que ver con el tema. Eran prácticamente cada uno una experiencia de microaprendizaje, porque esos podcasts duraban menos de 1 minuto y tenían contenido y tenían un diseño riguroso detrás. Si nosotros podemos entregarle a los socios de aprendizaje breves módulos de aprendizaje que se puedan consumir en pequeños fragmentos,
eso va a ser de una utilidad extraordinaria y el socio de aprendizaje que tiene poco tiempo no va a tener excusa, porque va a poder aprender la información de manera rápida, fácil, divertida y con gran impacto en la memoria. Las tendencias incluyen el aprendizaje social, el aprendizaje colaborativo. Y ahí lo vemos. Por ejemplo, la misma Romy me creó toda una experiencia de aprendizaje porque estaba trabajando yo el tema de motivación intrínseca y creó unos podcasts de motivación intrínseca que permite el aprendizaje colaborativo. El futuro del aprendizaje hace que los beneficios del entretenimiento educativo se incrementen. ¿Y cuáles son esos beneficios? Ya creo que la conclusión la tienen ustedes en la mente, pero hago un breve sumario sobre ello. Produce mayor motivación, mayor compromiso por parte de los socios de aprendizaje. Mejora la retención de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Permite desarrollar las habilidades, ya no las habilidades que necesitamos en el siglo XX, ni las que necesitamos en el primer cuarto del siglo XXI. Ya estamos hablando de desarrollar habilidades que vamos a desarrollar en el próximo cuarto de siglo y más allá. Porque además permite el aprendizaje personalizado y más con la inteligencia artificial y las otras tecnologías que permiten personalizar el aprendizaje y adaptar las necesidades individuales de los socios de aprendizaje. Además, una sorpresa, lo estamos viendo en aldeas en África que no tienen electricidad, pero tienen acceso a la telefonía celular. Lo estamos viendo en países empobrecidos, como es el caso de Venezuela, de Haití, porque lo interesante del edutainment es que da acceso equitativo a la educación. A nosotros nos ha tocado ver en aldeas, por ejemplo, en la población de Limón, en Costa Rica, muchachos de campo jugando juegos de educación que no necesitan enchufarse en ningún lado. Necesitan que los muchachos puedan jugar simplemente. Y aquellos de nosotros que tuvimos la posibilidad de jugar con animales en el patio de nuestra casa o de embarrarnos de lodo en cualquier río de esos que estaban por ahí, sabemos lo que es divertido de verdad. No necesitamos conectarnos a nada para divertirnos. Las áreas rurales y las áreas desfavorecidas se ven beneficiadas con este acceso a la educación basada en entretenimiento. Ahora necesitamos facilitadores que tengan formación para que puedan sacar este provecho a esta metodología. Les recomiendo estudiar, por ejemplo, los fundamentos teóricos del aprendizaje experiencial y de la teoría de gamificación, de la narrativa, del storytelling, de la psicología del aprendizaje. Estudiar las aplicaciones prácticas como los juegos educativos, las simulaciones y juegos de roles, el uso de vídeos y multimedia, el uso de realidad virtual y aumentada, el uso de las redes sociales y el aprendizaje colaborativo. E investigar además más acerca de la efectividad del entretenimiento en la educación, los desafíos y las oportunidades que nos brindan a los facilitadores. Tener cuidado con los elementos éticos que tienen que ser considerados. Aprender sobre el diseño instruccional relacionado con el uso del entretenimiento y seguramente tener que revisar temas que tengan que ver con el futuro de esta tendencia extraordinaria que es el entretenimiento educativo, porque existen tendencias emergentes en el campo de entretenimiento educativo cuyo potencial para el futuro es inagotable.
Recibo su pregunta. A ver, Tilly. Considero que cuando uno se está divirtiendo, cuando uno está en plena motivación, eso nunca se le olvida a uno. Yo creo que el aprendizaje relajado, en juego, en participación, hace que la persona lo recuerde para siempre. Excelente, muchas gracias. Y ese otro tema quedamos pendiente. Así es. Magnetismo neuronal, ¿te gustó, verdad? Qué bueno. A ver, Francisco, ¿alguna pregunta? No, en realidad me gustó lo que escuché reafirmo la importancia de lo que tú planteabas, Adrián, en cuanto a lo lúdico como parte fundamental del aprendizaje, ¿no? La verdad es que yo cuando lo practico para mi propio aprendizaje, aprendo mucho de las experiencias lúdicas. Así que rescato eso, lo que es la importancia de actualizar ese aprendizaje en nuestros ámbitos educativos. Nos Gracias. vemos la semana que viene, sin lugar a dudas, en su Learning Talk.